Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es: ¿qué recursos se pueden utilizar para estimular a las personas con autismo? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también por Expo Diversity. Este programa también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afanias Vinaroz de España. Como bien sabemos, cada ser humano es único e irrepetible, por lo que desde al nacer tenemos nuestro propio sello de identidad a la hora de hacer las cosas, de comunicarnos, de divertirnos o de relacionarnos. Debemos pensar que no hay un desarrollo único y ejemplar. Por eso la estimulación debe ser personalizada en chicos con trastorno del espectro autista. Y lo más importante es que mientras antes estimulemos al chico, será mucho mejor, porque en periodos tempranos es cuando más conexiones neuronales se establecen en su cerebro y cuando el chico se desarrolla la estructura de su pensamiento. La estimulación ayuda a que los chicos tengan un mejor desarrollo psicomotor y tengan mayor autonomía personal. También contribuye al desarrollo del lenguaje y la comunicación. Fortalece las habilidades para relacionarse con el entorno físico y social y seguridad en sí mismo. Además, fomenta la creatividad y la imaginación. El autismo y la motivación en los chicos puede ser una combinación difícil. La motivación puede ser complicada para muchas personas. El motivar a los chicos con autismo también requiere empatía y paciencia. Los chicos con trastorno del espectro autista no siempre están motivados para dominar las tareas básicas o las habilidades de la vida, de la misma manera que los chicos neurotípicos. El autismo y la motivación en los chicos puede parecer incompatibles. Tal vez algún chico esté muy motivado y se concentre en ciertas tareas, pero no en la que los padres o maestros les gustaría que ellos eligieran. Motivar a los chicos con autismo puede ser una lucha hasta que identifique los factores específicos que inspiran a este chico. Para aprender a estimular y motivar a los chicos con autismo, tenemos a una invitada de lujo que nos va a ayudar a ver la mejor manera para hacerlo. Ella es la licenciada Anabel Cornago, madre de un joven autista. Ella es autora de Manitas Exploradoras y Activas, de Manual de Teoría de la Mente para Niños con Autismo, del Manual de Juego para Niños con Autismo. Ella es la creadora del blog El Sonido de la Hierba al Crecer, que es un referente en el mundo del autismo. Dirige un proyecto de atención temprana con una serie de libros con actividades sensoriales, interacción del juego y destreza manual. Y también pues ha dado talleres en España, en México, en Ecuador, Colombia, entre otros países. Ha publicado 3 libros en español y 4 en alemán. Sin más preámbulos, démosles la bienvenida a Anabel a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias, Anabel, por estar aquí. Hola Jessica, encantadísima. Además he escuchado que desde Guayaquil, una ciudad que tuve el gusto de visitar hace ya unos años y de la que guardo pues unos recuerdos maravillosos de la ciudad y sobre todo de las personas, ¿no? De todos los que convivís ahí y bueno, pues que encantada de que hablemos, de que charlemos, de que nos motivemos y de que juguemos. Gracias, Anabel. Y bueno, para empezar, el estimular a una persona con autismo es importante. Claro, es importantísimo. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que
El autismo es un neurodesarrollo diferente, es decir, un cerebro que se ha desarrollado de otra forma y ello implica una manera distinta de percibir, de pensar, de sentir y de comunicar. Y esto, bueno, en cada persona autista se manifiesta de una manera diferente con sus habilidades, desafíos y retos. Pero claro, esos desafíos y retos afectan absolutamente a todas las áreas del desarrollo. Por lo tanto, bueno, como decía yo, ¿no? Cuando me encontraba con mi hijo chiquitito, ¿no? Que me estaba pidiendo, mamá, encuéntrame, compréndeme, guíame, acompáñame. Y sí, la estimulación en el autismo es fundamental, desde luego, desde una manera, como bien has dicho, motivadora, respetuosa y sobre todo comprendiendo la individualidad de esa persona autista en particular. ¿Y desde qué edad es apropiado que se empiece a estimular a un chico con autismo? Pues yo diría desde siempre, ¿no? Desde el primer momento. Es importante también el tener en cuenta que un diagnóstico nunca es un pronóstico, que es importante partir de ese diagnóstico de saber, pues mira, tu hijo, tu hija es autista, para implicarnos en su desarrollo y de la misma forma que cuando tenemos un bebé, ¿verdad? Pues lo primero que hacemos es el cu, caca, cucu, tras, ¿no? Pues para empezar, pues a captar miradas, fomentar intención comunicativa, interactuar y que se vayan desarrollando todas las habilidades, ¿no? Tanto comunicativas como socioemocionales, como cognitivas y demás. Pues lo mismo con un chico o con una chica autista. Cuanto antes, como bien has dicho también, mejor, pero nunca es tarde tampoco para empezar. Y al fin y al cabo, también me gustaría dejar claro una cosa, ¿no? Que el hecho de hacer una intervención en autismo, muchas veces igual la gente lo asocia solamente a una terapia, una cosa repetitiva. No, partimos de actividades motivadoras y sobre todo cuando nuestros chicos y chicas son chiquititas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues jugar juntos para vivir la mayor cantidad de momentos felices, de experiencias positivas y a través de ese juego y de esa interacción ir desarrollando las demás áreas. ¿Y cómo se puede estimular a una persona con autismo? Bueno, pues lo primero yo siempre digo, no hay que conocerlo muy bien. Entonces, tanto seamos la mamá, el papá o un terapeuta o un profe, yo siempre recomiendo a las familias que empiecen a ser grandes detectives y empiecen a apuntar qué le gusta. ¿Qué le gusta a mi hijo? ¿Qué le gusta a esta niña? ¿No? Y cuando digo que le gusta no me refiero absolutamente y únicamente a cosas de comer, aunque también hay que observarlo. Podemos decir, pues mira, le gusta si es de comer cosas crujientes, como era el caso de mi hijo, ¿no? Una zanahoria, un pepino, pues él necesitaba masticar, por ejemplo, o le gusta el color amarillo, o le gusta que le balanceen, o le gusta oler a todo el mundo. Es decir, es una variedad muy amplia de cosas que tenemos que observar que le gusta hacer, o le gusta aletear, o le gusta... Tendremos que ver también qué le interesa. El primer interés de mi hijo fueron las tuberías. Se quedaba fascinado mirando las tuberías y las cosas alargadas y de hecho siempre digo, el primer objeto que utilizamos para motivarlo e interactuar fueron tuberías. Tendremos que observar también qué le molesta. Pues mira, es que le molesta mucho este sonido, le molesta este olor, le molesta cuando la luz es muy fuerte, cuando hay mucha gente, cuando hay un globo, le molesta... Tendremos que saber también qué le hace reír. Pues es que mira, cuando le hago unas cosquillas, o qué le calma. Pues mira, observando he visto que cuando se queda mirando cómo se mueven las hojas de los árboles, o cuando está haciendo cosas con las manos, está tranquilo, está regulado. Y con esta información podemos empezar a crear actividades y sobre todo en los comienzos tienen que ser actividades que sean muy, muy, muy cortitas. Porque en estos momentos la atención es también muy dispersa. Entonces, actividades que sean muy cortitas, muy repetitivas y muy predecibles. Tanto nosotros como persona a persona, es decir, el adulto con el niño, con juegos, como ya he dicho, el cucú, tras, o el sentarlos en nuestro regazo y balancearlo, o juegos también que impliquen un objeto, pues desde la tubería, que tanto le gustaba a mi hijo, o por ejemplo cosas como unas pompas de jabón,
el hecho de soplar, o una pelota con diferentes cintas de colores, ¿no?, que movemos también para captar la mirada. Es decir, cositas que tengan un gran componente sensoriomotriz, que partan, como he dicho, de las cosas que le gustan y que le interesan y que sean muy cortitas para centrar la atención, muy repetitivas, porque la repetición es muy importante en el aprendizaje, y predecibles, es decir, que el niño ya esté esperando a responder de alguna forma para así fomentar también la intención comunicativa. Dijiste la palabra observación, ¿verdad? Tenemos que ser muy observadores y estar pendientes. Cuando yo sé interactuar con las mamás, suelen decirme, pero es que no, a mi hijo no tiene ningún tipo de interés. Yo creo que todo niño, ¿verdad?, tiene algún interés. Todos. Muchas veces yo, por ejemplo, pues cuando Eric chiquitito, además mi hijo, bueno, era cuando el diagnóstico era no hablante, ni siquiera emitía sonidos, teníamos que ser no solamente grandes observadores, sino grandes detectives. Entonces muchas veces decía, jo, está mirando una pared. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos a mirar la pared con él. Entonces descubriremos que en esa pared hay una grieta que tiene una forma de sonrisa. Y esa sonrisa él le estaba fascinando, y esa sonrisa nos la podemos dibujar en la cara. Me la dibujaba él por las mañanas, se la dibujaba a él, yo a él también. Otra de las cosas, mi hijo estaba tumbado en el suelo, vamos a ver si me puedo yo hacer como que estoy tumbada, y con las manitas hacía así. Claro, si no nos colocamos a su lado y empezamos a ver lo que está viendo él, no seremos capaces de descubrir que lo que este niño, en este caso Eric, mi hijo, intentaba era tocar las motitas de polvo que danzaban en un rayo de luz. ¿Qué hice? Unirme a él, empezar a mover e intentar tocar esas motitas también. Y al mover mis manos, resulta que vimos que esas manos también hacían sombra en la pared. Entonces empecé a desviar o a integrar, a jugar con él, no solamente a tocar las motitas de polvo, sino a hacer sombras y ver cómo se proyectaban. Sí, todos nuestros hijos tienen intereses. De hecho, una de las características de la mente o del cerebro autista es la hiperfocalización. Entonces, esos intereses van a estar ahí, desde el hecho de correr o de trepar o de construir o de tuberías, lo que queramos. Hay que observar, hay que conocer, y vamos a descubrir un mundo maravilloso que tenemos que compartir juntos, y tenemos que llegar a ser cómplices. Y es la palabra que más me gusta emplear. Es decir, además de autistear juntos, mi hijo y yo, es el hecho de esa complicidad tan grande que hemos logrado a lo largo de los años, ¿no? Cuando los comienzos, lógicamente, fueron complicados, porque yo parece que lo cuento muy sencillico, ¿verdad? Pero también fueron los comienzos complicados con Eric, ¿no? El ir poquito a poquito logrando esa interacción, esa complicidad, esas sonrisas y esos momentos maravillosos, felices, juntos. Y hablando justamente de Eric, ¿cuál fue quizás la situación más complicada con él? Pues mira, en los comienzos, yo es que prácticamente desde que nació, ahí empezamos a notar, ¿no?, que algo era distinto, que algo no iba bien, pues sí, pues no había, bueno, todavía de bebico, todavía no, sobre todo el hecho de que lloraba sin parar y no dormía. El hecho de no dormir nos destrozó a todos como familia, ¿no? Porque al no tener un descanso, pues estás todavía pues mucho más desregulado, y cuando tú estás desregulada, ¿verdad?, como madre, o desregulado el padre, tu bebé todavía lo está más. Entonces, en los comienzos yo creo que lo peor que llevamos de todo era la falta de sueño. Luego, de hecho, hemos practicado colecho hasta que Eric ha cumplido los 11 o 12 años. Es decir, dijimos, aquí hay que unirnos porque tenemos que descansar. Conforme Eric iba creciendo un poquito más, pues sobre todo pues la falta de interacción, ¿no? El que no te fuera devolviendo la sonrisa, tú, ¡oh, vieja! Y esas miradas que muchas veces nos traspasaban, el sobre todo no poder estar compartiendo momentos, ¿no? El hecho de que Eric escapase continuamente, el hecho también de que sus desórdenes sensoriales hacían que si lo cogía en brazos y necesitaba cogerlo mucho, se colgase como un saco de patatas. Pero sobre todo en los comienzos fueron, como he dicho, el no dormir, y luego, conforme iba siendo pues un poquito más mayor, la falta de sonidos, no escuchar su vocecita, ese tipo de cosas, pues en los comienzos
fueron difíciles. ¿Y qué pasó? Que cuando por fin llegó el diagnóstico y se puso nombre a lo que estaba ocurriendo con Eric, algo que empezábamos a sospechar, pero saber ya por fin, pues tu hijo es autista, lo que nos hizo a mi marido y a mí fue, por un lado, tomar la decisión de que nos íbamos a formar e implicar absolutamente en el desarrollo de Eric, y que además el autismo no se iba a llevar ni la felicidad de casa, ni le iba a robar al futuro, y que nos íbamos a conocer, a comprender hasta llegar a esta complicidad. Lógicamente, en este camino hemos tenido momentos pues complicados, como todas las familias, pero cuando empiezas a ver, ¿no?, que tu hijo va avanzando, que te devuelve la primera sonrisa, que de repente llega ese abrazo, que de repente sale el primer sonidico, que de repente sale la primera palabra. La primera de mi hijo fue Atemschutzgerät, ni mamá ni papá. Atemschutzgerät, vivimos en Alemania, es la mascarilla que usan los bomberos para respirar, pero vas viendo, ¿no?, que de repente esa complicidad va germinando y va creciendo, y eso pues te da la fuerza para mostrarlo al mundo y para avanzar de forma imparable. El oírte hablar me motiva muchísimo. Hay muchas mamitas que están viendo el programa y me imagino que se han de sentir identificadas con lo que tú comentas. Sí. Anabel, es importante la motivación. Yo te oigo hablar así, tan emocionada, ¿verdad? Cómo cuentas las cosas. Es importante la motivación para que el niño pueda hacer las actividades. Sí, y bueno, hay muchas cosas. Vamos a ver, yo creo que es muy importante, ahora que yo siempre digo lo mismo, yo no sabía nada de autismo, ¿eh? Y de hecho el autismo había entrado en casa, pues con Eric, ¿verdad? Y no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Ahora, después de muchos años, sigo siendo una gran aprendiz del autismo, intento estar siempre lo más actualizada posible, y a lo mejor es que yo también soy una persona un poco divertida, un poco gamberra, motivadora, y me encanta jugar y tirarme al suelo, pero sí que es importante nuestra actitud. Es decir, primero, no dramatizar. El autismo, pues lógicamente implica muchas complicaciones, ya lo sabemos, pero también muchísimas cosas maravillosas, y eso hay que hablar también de las fortalezas del autismo, ¿no? Entonces, tenemos que intentar estar bien, tenemos que cuidarnos nosotros como cuidadores, y eso siempre digo, cuando Eric era chiquitito creo que tenía antenitas, ¿no? No solamente me dibujaba la sonrisa, sino que conforme iba creciendo y demás, íbamos, bueno, pues fomentando más actividades de regulación, y teníamos ya recursos cognitivos. Teníamos como una especie de surtidor de gasolina que lo habíamos así, pues, usado pues con los Lego, con carreteras y con coches, y yo lo había llamado que era el anti-boot, o sea, el anti-enfado. Entonces, cuando venía él, lo primero que hacía era ponérmelo a mí, como mi mamá tiene que estar bien, o sea, mi mamá. Entonces, ese tipo de cosas influyen también. Luego, con los años, también tiene que entender mi hijo pues que yo también puedo enfadarme y puedo estar triste, y que las emociones las vivimos todos y están ahí, ¿no? Pero sí, la motivación. Y además, una cosa, Jessica, es que es nuestro hijo, es nuestra hija, es la persona a la que más queremos del mundo. Entonces, desde esa comprensión de su autismo en particular, podemos hacer tantas cosas bonitas, y además, bueno, encima nos saca el niño o la niña que tengamos dentro. Y bueno, pues hay que jugar mucho, pues sí, hay que hacerlo. Pero luego esa semillica que hemos plantado va creciendo, y bueno, vamos viviendo momentos maravillosos e inolvidables. Yo siempre digo que no me he perdido ninguno de los hitos del desarrollo de mi hijo, y eso, bueno, pues como madre me colma totalmente de felicidad. Así es que a través del juego definitivamente estamos haciendo terapias, pero como papás Sí. tenemos que sentarnos, darnos esa oportunidad incluso de conocer más a nuestro hijo. Sí, es fundamental. Hay que dedicar tiempo a nuestros hijos, y ya no solamente a nuestros hijos autistas, sino a los hijos en general. Esto ya, bueno, vamos a un poquito a filosofar, pero estamos viviendo últimamente en una sociedad que todo el mundo va corriendo a todas partes, no dedica tiempo a lo mejor a lo bonito, a esos detalles, a escuchar las aves, que es mi tema de interés, por cierto. Si queréis hablamos de aves y dejamos el autismo, y sobre todo a fomentar una competitividad que es totalmente innecesaria. Yo creo que tendríamos que intentar ser todos un equipo, ser cooperativos y dedicar
como bien has dicho tú, Jessica, y yo insisto, tiempo a nuestros hijos, pero a nuestros amigos y a nuestros seres queridos, y además tiempo interactivo y presencial, no por WhatsApp. Así Pero es. bueno, sí, es Otro importante. punto muy importante que Sí, te quería preguntar es acerca de esto de la ecolalia, porque hay papitos que a veces tienen dudas en este tema. ¿Qué es la sí. ecolalia y cómo manejarla desde casa para un chico con autismo? Bueno, vamos a ver, la ecolalia está dentro del desarrollo del lenguaje y hay muchos casos en que el desarrollo del lenguaje de una persona es gestáltico. Vamos a ver, vamos a explicar qué es. Es decir, hay muchos niños que van adquiriendo el lenguaje pues a través de los fonemas para hacer las primeras palabras y otros niños que tienen una adquisición gestáltica del lenguaje lo que hacen es aprender palabras y frases enteras. Entonces, dentro de esta adquisición gestáltica del lenguaje se produce la ecolalia. La ecolalia no es única y presente en el autismo. Hay muchos niños que no son autistas que en los primeros momentos tienen también ecolalia. La ecolalia es la repetición o bien de palabras o de frases de forma inmediata cuando las escuchan o de forma diferida, es decir, han escuchado en una película o en una conversación de sus papás una frase y 3 días después pueden utilizar esa frase. Importante dentro de la ecolalia es dejar muy claro que tiene una función comunicativa. Entonces, si ya hay una ecolalia, podemos saltar de alegría. Nuestro hijo puede hablar, es decir, no tiene ninguna dificultad para producir sonido, para producir palabras. El otro día publiqué precisamente en mi cuenta de Instagram un carrusel explicando un poquito la ecolalia. Tenéis esta información en mi blog, El sonido de la hierba al crecer, mucho más desarrollada, primero para comprender qué es, que ya lo hemos dicho, por qué se produce, que también lo he comentado, y las diferentes estrategias las tenéis también de forma gratuita descargables en mi blog. Sobre todo tenemos que intentar, bueno, pues en una situación de intención comunicativa del niño, modelar lo que tiene que decir. Tenemos que seguir avanzando no solamente en intención comunicativa, sino en intervención del lenguaje en parte comprensiva y expresiva. Tenemos que utilizar un lenguaje siempre muy concreto y muy claro, y si nuestro hijo es todavía no hablante o empieza con ecolalia, no tiene todavía una gran funcionalidad, intentar dirigirnos a él siempre con frases de una palabra. Y en esto me refiero a si estamos haciendo una actividad, por ejemplo, pues jugar con una pelota. ¿Qué sería una frase de una palabra? O bien nombrar ese objeto, pelota, un objeto que además el niño ve, usa y escucha, pelota. Entonces ya tiene claro que esta cosa es pelota. Frase de una palabra sería también comentar qué estamos haciendo, lanzar, botar, rodar. Frase de una palabra en ese contexto sería también una consigna, una instrucción. Coge, lanza, toma, mira, escucha. Frase de una palabra en ese contexto sería también pedir la expresión de una necesidad. ¿Más? ¿Quieres? ¿Otra vez? Frase de una palabra en ese contexto sería también compartir el momento con ¡genial! ¡Bravo! ¡Contento! ¡Qué bien! ¿No? Es decir, y ahí poquito a poquito iríamos, si el niño empieza a producir un poco más, ir ampliando. Pelota roja. Es decir, tenemos que ir paso a paso con él. Hay más estrategias, pero el tema de la comunicación y del lenguaje es lógicamente algo de lo que nos tenemos que ocupar desde los comienzos, de la misma forma que desde los comienzos hay que preocuparse y ocuparse en la flexibilidad y en la regulación, y es algo que no podemos separar de ningún área del desarrollo y de toda la intervención que tengamos que hacer en el autismo. Otra estrategia, mira, ya que estoy así un poquito pensando en cosas, una estrategia que a nosotros nos funcionó muy bien y que está ayudando también a muchísimos niños y niñas que acompaño y demás, es lo que se llama las palabras funcionales. Lo voy a explicar de forma muy sencilla. Normalmente en el día a día nos movemos por rutinas todas las personas, ¿verdad? Nos levantamos y comemos y nos vestimos y nos aseamos. Podemos elegir 4 rutinas del día. Por ejemplo, el momento de vestirnos o desvestirnos, el momento de comer, sea desayuno, comida o cena, el momento de un aseo,
Durante el día tenemos diferentes posibilidades de aseo y a lo mejor un momento de juego. Y elegimos de cada una de estas 4 rutinas, o 3 o 2, lo que queramos, empezar una palabra en concreto. Imaginad, en el momento de vestir, desvestir, no sé, pantalón. En el momento de comer, desayunar o cenar, cuchara. En cualquier momento de aseo, no sé, jabón. Y en un momento de juego, que al niño le gusta por la tubería o le gusta el coche, pues coche. Y lo que hacemos es, en ese momento en el que tenga lugar la rutina, centrarnos solamente en esa palabra. A la hora de vestir, y estamos con nuestro hijo maravilloso, pantalón, 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 intentar como unas 5 veces. Y al día siguiente lo mismo, ya veremos cómo él va entendiendo que esa cosa se llama pantalón, y incluso al decir la palabra pantalón, ver si él mira hacia el pantalón, a ver si coge el pantalón, y ese pantalón luego lo podemos enmarcar en lo que he dicho, comentar, dar una instrucción o la expresión de una necesidad. Hay muchísimas más estrategias, ¿verdad? Pero bueno, por un poquito, pues para ir tocando cositas que a lo mejor le pueden ayudar a algún papito o alguna mamita, y genial. Y cualquier cosa, ya sabéis, soy una persona muy accesible, se me puede seguir por redes sociales, todos los días recibo pues muchísimos comentarios y mensajes, intento atender lo máximo que puedo también, y lo hago con mucho cariño. Gracias, Anabel, por esas recomendaciones. Tenemos mensajes desde las redes. La señora Ana María nos dice: saludos desde Guayaquil, excelente ponencia, comparta con expositora las mismas estrategias. La señora Daisy Macías nos dice: saludos desde Puerto Viejo, excelente tema. La señora Ana María nuevamente: ¿cómo ayudar a al niño a autorregularse? Una pregunta para ti. Bueno, pues vamos a ver, es súper importante poner el foco en la regulación desde el primer momento, incluso desde un bebé, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la ansiedad es una de las coocurrencias más presentes en el autismo. Cualquier persona autista ha vivido por lo menos en algún momento de su vida situaciones de ansiedad, una ansiedad que acaba cronificándose en muchos casos. ¿Qué pasa con esto? Hay diferentes tipos de estrategias. Hay estrategias sensoriomotrices, hay estrategias emocionales y hay estrategias cognitivas. Pero aparte de esto, tenemos que tener una cosa que grabada, que se llama ser proactivos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que saber qué es lo que detona la ansiedad de nuestro hijo. De nuevo, tenemos que ser detectives, es decir, mi hijo corre y no para, mi hijo trepa, mi hijo me pregunta siempre lo mismo, mi hijo me muerde, mi hijo me empuja, mi hijo se golpea. Y empezar preguntándonos por qué. Es decir, lo importante no es esa conducta, ese comportamiento que vemos, no, eso no es, sino qué es lo que lo detona. Y empezamos a preguntarnos por qué corre sin parar. Y mejor aún, ¿por qué necesita correr? ¿Por qué me pregunta siempre lo mismo? ¿Por qué necesita preguntarme siempre lo mismo? Es decir, empezar a ver qué ocurre y cuáles son los principales, o qué es lo que lo detona. Los principales detonadores son o bien cosas o aspectos sensoriales. El 92% de nuestros niños y niñas autistas presentan desórdenes sensoriales que se mantienen lógicamente en la adolescencia, la juventud y en la adultez. Pues conocer el perfil sensorial, ¿no? Si hay un desorden propioceptivo o vestibular que le hace que necesite correr para regularse. No es que corra y escape por alguna cosa que nos quiera fastidiar, sino porque el movimiento le regula. Entonces, conocer ese detonador y a partir de ahí actuar. Otro de los detonadores importantísimos, el no contar con un medio de comunicación. Tanto si el niño es hablante como si no lo es, tenemos que apoyar ese proceso comunicativo, que tenga siempre la posibilidad de contarnos qué necesita, o si quiere que se le ayude, o si tiene que saber cómo hacer algo, si no sabe cuánto dura, si no sabe, es decir, esto es importante tenerlo en cuenta también. Detonador importante por la frustración: estoy muy gordo, quiero hacer una cosa y como no me sale, me frustro.
Detonador importante muchas veces es un pequeño desorden emocional. Las emociones están todas ahí en el autismo, pero muchos de nuestros chicos y chicas presentan lexitimia, es decir, tienen dificultad para identificar bien esta cosa que estoy sintiendo. Y como las emociones en el autismo se viven con más intensidad y con más sensibilidad, pues claro, las explosiones de contento o de asustado, de enfadado, son más grandes. Entonces tiene más dificultades para regular. Otro de los detonadores importantes es la inflexibilidad o las dificultades que hay con las funciones ejecutivas en el autismo. Bueno, ya hay más, ¿no? A partir de ahí, si ya sabemos qué es lo que va detonando en este niño en concreto, primero, como digo, proactivos, crear un entorno lo más amigable posible con el autismo de ese niño, de esa niña, y ver qué adaptaciones físicas hacemos. Es decir, mira, es que un globo le da un terror absoluto, pues no le vamos a poner un globo ahí. Tenemos eso. O le molesta este sonido, este olor, o necesita moverse. Mirad cómo estoy yo, si no paro quieta nunca tampoco. Esas adaptaciones físicas y, por otro lado, las adaptaciones sociales de acuerdo a su perfil cognitivo, es decir, cómo dirigirme, qué manera de usar el lenguaje con él, qué adaptaciones le tengo que hacer. Es decir, todo eso es súper importante y, como bien hemos empezado, Jessica, individualidad. Esto es una cosa. Y luego, por otro lado, hay estrategias de regulación sensoriomotrices, emocionales y cognitivas, como he dicho, y en los comienzos solo podemos utilizar las sensoriomotrices. No podemos prever que un niño antes de los 5 años se pueda regular, sea autista o no. Si es autista, incluso va a ser más tarde. ¿Por qué? Porque hasta los 5 años no ha madurado el control inhibitorio. Es una de las principales funciones ejecutivas. Entonces, hasta antes de los 5 años tenemos que ofrecer posibilidades de regulación sensoriomotrices muy adecuadas a su perfil sensorial. Pues mira, le regula una música suave, le regula apretar pelotitas, le regula llevar siempre algo en la mano, aunque sea 2 botes de champú, le regula masticar zanahoria, le regula columpiarse, le regula ponerse sus cascos, es decir, cosas sensoriomotrices que es lo que hay que meter mucho movimiento, hay que meter actividades muy cortitas y luego que se mueva mucho, vamos a hacerle circuitos, actividades verticales, es decir, esto por un lado. Por otro lado, empezar a hablar de las emociones lo antes posible, pues hasta los 4 años más o menos, si hablo de desarrollo neurotípico, un niño no habla bien de sus emociones aún. Previamente sí le podemos ayudar con que identifique la mímica facial, ¿no? Reconozca, ok, es total. Enseñarle también una cierta comprensión emocional, y es que una emoción no aparece solica, ¿no? Hay algo que la detona, una situación, una persona, más adelante un deseo, una creencia, un recuerdo. Pero en los comienzos, con los niños chiquititos, pues la emoción, la situación. Mira, me estoy comiendo un helado con mi papá y estoy contento. Se me cae el helado al suelo cuando estoy a punto de darle el mejor lamento, pues me enfado. Me han dejado aquí solito, triste. Es decir, empezar a que comprenda que esa emoción por algo sale. A partir de 4 años, como he dicho ya, que empiece a hablar de su emoción. Importante es también nosotros como padres que validemos su emoción, es decir, todas las emociones son válidas, todas cumplen una función y hay que enfadarse. Y además el niño, si se le ha caído el helado y se ha enfadado, es que es normal. Quiero decir, hay que validar, hay cariño, es verdad, estás enfadado, se te ha caído. En vez de decir, no pasa nada, claro que pasa. Y más en él, que lo está viviendo. Validar. Y luego, bueno, procesos cognitivos que es sobre todo pues el desarrollo de funciones ejecutivas, que ¿qué son? Pues todos los procesos cognitivos, ¿no? Implícitos en el control voluntario, pues de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que sentimos. Entonces, esto lleva a un desarrollo también desde bebés hasta, no sé, pues la juventud, hasta los 20, 21 años más o menos. Entonces, todo lo que tenga que ver con reforzar la memoria, la atención, la planificación, la flexibilidad, el control inhibitorio va a ayudar para que luego una persona pueda autorregularse. Como veis, lo he contado pues muy sencillico, pero esto es un proceso que lleva tiempo, implicación e intervención y acompañamiento paso a paso. Así es. Y hablando justamente de esta parte cuando ya crecen, ¿cómo podemos estimular
a nuestros hijos a fomentar la autonomía? Porque la autonomía es algo, un punto que siempre los padres están como pendientes y preocupados. Sí, fíjate, hay veces y muchas veces cuando yo hago alguna charla o participo en un congreso, ¿no? Sobre todo pues, el paso, ¿no? A la adolescencia y demás, muchas veces, y ahí coincidimos, muchas familias, es que a veces como hemos estado fomentando áreas como pues la interacción, la flexibilidad, la comunicación y el lenguaje, la imitación, pues igual se ha olvidado un poquito la autonomía, ¿no? Y dices tú, ay, 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 ay. Entonces, bueno, pues en el día a día tenemos que empezar desde pequeños también lo antes posible con cosas de autonomía adecuadas a su edad y al entorno en el que se mueven. Pues ¿con qué empezamos? Pues que el niño aprenda a desvestirse, pero no a desvestirse, sino a quitarse un calcetín, una cosa muy chiquitita. Entonces hay que empezar por un lado, pues eso, con las cosas relacionadas con pues el comer, con el aseo, con el vestirte, desvestirte, luego poco a poco, bueno, pues el camino de casa al colegio, ir metiendo diferentes proyectos, pues vamos a ir hoy a coger un autobús, es decir, vamos a ir a comprar el pan, vamos a ir a... ¿Cómo se va fomentando la autonomía? Pues primero acompañando y guiando, dar toda la ayuda necesaria, luego esa ayuda irla quitando poquito a poco y muchas veces o bien descomponer las acciones, si es algo como lavarnos las manos, que quede ahí descompuesto y pegado pues con fotos y demás, o tarjeta recordatorio, como yo tengo puesta en la puerta de mi casa. Mira a ver si lleva la ropa del revés, porque mi marido, mi hijo y yo somos... Yo he dado una conferencia con una camiseta del revés, quiero decir. Entonces, tendremos que conocer dónde está la fortaleza y dónde está la mayor dificultad en la autonomía de esa persona, y la estrategia es siempre la misma: guiar, acompañar, dar toda la ayuda, ir retirando y dejar recordatorios más o menos detallados. Y bueno, yo me acuerdo con mi hijo, bueno, os cuento anécdotas, ¿verdad? Yo siempre le llevaba, claro, pues al kindergarten, luego a infantil, a primaria y hasta secundaria. Los primeros años lo llevaba siempre con el coche, pero claro, allí donde vivimos en Hamburgo los van en bicicleta y van solos desde bien chiquititos. Y cuando me dice un día mi marido, oye, Eric ya tendrá que ir solo también, yo, madre, no, mi bebé. Mi bebé ya de 16 años, oye, mi bebé no, pobrecito, tendrá que ir solo. Y la primera vez que cogió la bici para ir al colegio, me tenías que haber visto a mí detrás con el coche escondida, a lo detective agazapada, que no me vea, muerta de todo. Pero Claro. hay que enseñar a volar, hay que dar las alas y hay que enseñar a volar. Entonces, esa autonomía hay que fomentarla y además, bueno, pues cada uno va a lograr sus metas, pero podemos empezar con recados muy sencillos. Si tenemos una panadería debajo de casa, enseñarle a ir a comprar el pan, lo que cuesta, el manejo del dinero, y luego ir retirando la ayuda y luego como yo detrás. A ver si va. Y luego ya nos vamos, ¿no? Bueno, ahora pues mi hijo hace viajes solo, está haciendo ahora un voluntariado ecológico fuera de casa, pues poco a poco se van adquiriendo más competencias, pero es importante. Y otra cosa, voy un poco, no quiero ser muy dispersa, pero se me van ocurriendo cosas importantes. No elijamos siempre por nuestro hijo. Desde bien pequeños, la capacidad de elegir es un poquito complicada en el autismo, dar siempre la oportunidad de que elijan y que decidan. Y esto también va a favorecer muchísimo su autonomía después, ¿no? O cualquier habilidad que hayan adquirido. Por ejemplo, hasta los 7 años mi hijo no aprendió a atarse los cordones de los zapatos. ¿Qué hacíamos? Pues todos los días levantarnos 10 minutos antes, porque ¿de qué me sirve a mí que mi hijo ya sepa atarse los cordones y como vamos corriendo que no llegamos, venga, ya te los ato yo? No. ¿Me entendéis? Entonces hay que dedicarle tiempo a esto, sí, hay que hacerlo. Claro, poco a poco, y como tú dices, da temor. Tenemos temores de que ellos ya puedan salir solitos, pero muy buena tu estrategia de irlo espiando, como tú dices, para ver Sí, al principio, luego ya no, dice mi hijo, es el día que vaya alguna vez por ahí, no me pide. Sí, pero sí, es importante. Y además, luego es una forma también de favorecer su autoestima, ¿no? O sea, yo siempre he intentado que mi hijo crezca siendo autista, sabiendo que es autista, con orgullo, es decir, consciente de sus habilidades, consciente de sus dificultades y consciente de cosas que va a seguir aprendiendo y adquiriendo y de otras que a lo mejor no, y no pasa nada.
porque nadie es perfecto ni nadie podemos hacer absolutamente todo. Pero por de pronto el apoyo y el cariño en casa, eso fundamental. Y luego que tenga ese cariño y ese apoyo en todas partes, que no siempre es fácil, ¿no? La sociedad no está muy preparada para el autismo y para nuestros hijos. Pero es eso, que crezca sintiéndose querido y valorado, con autoestima, es decir, y saber que estamos aquí ayudando, apoyando, pero como yo le digo, oye, Aleri, mira, tío, ya déjame ya, que tu madre ya se implica. Lógicamente, porque tenemos la complicidad y lo hago con todo el cariño del mundo. Siempre voy a estar para él ahí, ¿no? Pero me anda, déjame. Y esas cosillas también hay que decir, aunque nos cueste mucho a la madre, que lo queremos en el nido, lo queremos ahí metidico y ahí. Yo como a veces le digo, yo te volvería a meter dentro, hijo, aquí la barriga, mío. Sí, es verdad, pero es parte del crecer, que ellos vayan aprendiendo, siendo autónomos. Tenemos algunos comentarios de las redes y preguntas también. Tratemos de ser breve por tema de tiempo. La señora Ana María nos dice, siempre utilizo las palabras y oraciones funcionales. Kaira Sáenz, ¿cómo apoyar a las personas con autismo en los procesos de lectura, aparte de la comunicación aumentativa y alternativa? Pregunta para ti. Ya, bueno, vamos a ver, nosotros todo lo que es el proceso de lectoescritura hicimos un poquito en casa, pero luego ha sido labor del colegio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Importante es tener en cuenta otra de las habilidades grandes de la mente autista, que es la gran capacidad de memoria. Entonces, un poco lo que intentamos cuando empezábamos, bueno, pues a fomentar comunicación y lenguaje con Eric, lo que hacíamos era escribir lo que fuera en mayúsculas. Aquí en Alemania se utiliza el sistema de lectura global, entonces, mira, un poco como la adquisición gestáltica del lenguaje, en bruto, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos, yo qué sé, pues con la palabra libro, pues libro escrito en mayúsculas, contento escrito en mayúsculas, de tal forma que no solamente veía la foto o la imagen, sino la palabra escrita en mayúsculas. Y a partir de ahí empezamos ya a hacer descomposición silábica y después ya lo que sería una composición fonética, ¿no? Y demás. Pero bueno, tengo un vídeo en el que está esto mejor explicado y con estrategias iniciales para fomentar la lectoescritura, que la encontráis en mi canal de YouTube, que se llama así, la lectoescritura como herramienta comunicativa. Y ahí hay mucho más, porque no me puedo explayar ahora en absolutamente todas las parcelas de estimulación del autismo. Pero ahí lo tienes muy bien y luego todo lo demás ya ha sido una labor que ha seguido en el colegio. Bueno, y ya ha terminado mi hijo secundaria, ahora, si todo va bien, empezará en octubre la universidad. Oh, qué bien. A ver, tenemos un comentario desde Facebook. Nos dice André Cadena, saludos desde Canadá. Mi nombre es Andrea. Mi hijo tiene 15 con síndrome de Asperger grado 1. ¿Cómo puedo ayudarme, dice en su mensaje, en su manejo de ira? ¿Cómo puede ayudarme a ser? ¿Sí? ¿Cómo puede pues ya lo he explicado muy bien, es decir, eso yo creo que ha sido lo que más me he detenido. Por un lado, conocer qué es lo que lo detona, qué es lo que él hace que esté tan irritado, porque lógicamente, vamos a ver, algo hay que le está afectando, hay algo que le está haciendo no sentirse bien. Entonces, eso lo explota. Entonces, por de pronto, conocer qué es lo que le detona, hacer las adaptaciones, ya he dicho, físicas, pues si fuera algo sensorial, o sociales, pues si es algo del entorno y cognitivo, y luego darle herramientas de regulación sensoriomotrices o cognitivas. No lo conozco a este niño, pero a lo mejor yo que sé, le encanta jugar con los Lego, pues tener un poco preparado, es decir, cosas que le puedan regular antes de que explote, pero sobre todo saber qué es lo que le está haciendo pasarlo tan mal, porque no es tapar lo que le está ocurriendo, es saber por qué está ocurriendo eso, es decir, hay que atacar desde la raíz, saber qué le ocurre. Igual lo está pasando ahora mal en el colegio, por lo que sea. Igual ha tenido una situación que a él le ha hecho sentirse mal, es decir, es un chaval, además, si tiene un autismo, como ha comentado su madre, con el que se puede dialogar, con el que se puede hablar, podéis llevar un diario emocional, que escriba cómo se siente, por qué se siente así, y a partir de ahí acompañar, validar y decir, vale, entiendo, sé que lo estás pasando mal, estás enfadado por esto, pero vamos a poner un límite y te vamos a ayudar a regular haciendo esta otra cosa. Bien, tenemos otras preguntas. Freddy nos dice,
no, perdón. Ana María nos dice, es verdad, la ansiedad causa estas conductas disruptivas debe ser. Sí, Freddy, sí es verdad, hay niños que solamente señalan y a veces no sabemos qué es lo que están señalando. En el caso, le compro otro helado para que no se frustre. Este punto es muy importante, Anabel, en cuanto a la Hombre, sí, frustración. imagínate, Jessica, que te estás comiendo un helado buenísimo y se te cae al suelo y eres un niño, pues lógicamente si hay posibles, pues vamos a intentar, porque en ese caso es una frustración con una con una razón muy grande, es que se me ha caído y se me ha mi heladito, ¿no? Y si Claro. no, bueno, si en ese momento no fuera posible comprarte otro helado, porque hay veces que no se puede, pues distraerlo con otra actividad y darle mucho cariño, y otro día te compro otro helado, pero ahora vamos a jugar y vamos a hacer, o le das el tuyo, que tú también igual te estás comiendo otro. Pero bueno, esto ya son cositas también del día a día de los padres. Claro, y en el caso del mismo ejemplo del helado, ¿qué sucede si hoy le compra el helado, pero el niño quiere mañana nuevamente otro helado? Y te comento esto porque conozco casos. Entonces el niño se frustra, ¿verdad? Y comienza el berrinche. ¿Qué se puede Bueno, hacer en pues estos casos? Pues una anticipación, es decir, la anticipación es que el día del helado es el lunes y ya está. Por ejemplo, dejar muy claro, si el niño tiene problemas con esa cosa en concreto, tendremos siempre, de nuevo, ser proactivos. Es lo que he dicho, conocer cuál es la razón y a partir de ahí, pues ya tenemos muy claro que es que él quiere todos los días. Pues no, mira, hoy es el día del helado. Incluso le hacemos ahí lo que sea para que lo tenga muy claro, una anticipación. Si es una persona además que no es hablante todavía, pues en su comunicador, en su sistema de comunicación que tenga, en su agenda, el día del helado es mañana es el día de lo que queramos hacer, pues el día de ir a ver patitos. Y el siguiente, es decir, que no siempre las cosas tienen que ser algo que signifique un desembolso económico. Hay cientos y miles de actividades que podemos hacer para disfrutar sin tener que gastar absolutamente nada. Otro comentario, la señora Nicole Maite nos dice felicitaciones y saludos, lindo programa desde Vía a la Costa. Ana María, la metodología de la lectura global es muy funcional en todos estos casos. Para ti la pregunta. Bueno, es lo que hemos utilizado y lo que más conozco, entonces yo creo que es el mejor sistema que hay, pero bueno, yo siempre digo que no podemos ser maximalistas, es decir, no existe la terapia, existe lo que funciona con un niño en concreto. En general, el sistema de lectoescritura global se ha visto que es el más adecuado para personas autistas y no autistas, es decir, es que aquí en Alemania es el que se usa con todos y creo que en España también. Pero si a un niño, por lo que sea, ese sistema no le funciona y hay otros que sí le van, pues fenomenal. Esto es sentido común también, ¿no? No todo funciona con todos, no todo les gusta a todos y te he descubierto que esto es lo que a mi hijo le va, fantástico. Maravilloso, qué bien, a por ello. Otro comentario. La señora Ana María nos dice, porfis, ¿puede poner el link del canal de la ponencia? Ya, producción, podría colocar el link de Anabel. La señora lo desea. Ya, Katy nos dice, felicidades por este excelente programa. La señora Katy también nuevamente, buen día, ¿cómo puedo guiar a mi hija para escoger una profesión o carrera universitaria? Mi hija siente que no puede, ella tiene Asperger grado 1. Bueno, pues lo primero es si ella quiere. Vamos a ver, que muchas veces los padres no sé qué nos creemos, que porque nuestro hijo estudia una carrera es mejor o peor. No. Entonces, primero es tener seguro, hablar con ella para saber si realmente lo que ella quiere hacer es una carrera universitaria o a lo mejor quiere hacer otro tipo de formación o a lo mejor se quiere dedicar a la costura y a coser. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, los padres tenemos que tener los pies en el suelo y respetar los deseos de nuestro hijo. Entonces, primero yo hablaría con ella a ver qué posibilidades. Primero también saber qué le gusta, qué le interesa, dónde es buena, qué es lo que para ella es lo que más satisfacción le da. La motivación es súper importante, ¿no? Porque
porque yo soy abogado, mi hijo tiene que ser abogado. ¿Cuántas frustraciones ha habido por eso, no? Entonces, lo primero, ¿qué le gusta? Si realmente quiere hacer una carrera y si realmente quiere hacer una carrera sabiendo qué le gusta y qué habilidades tiene, pues ver juntos las diferentes posibilidades y elegirla. Pero esto es lo mismo con una persona autista que no autista también. Me parece que es así. Otro punto que quería preguntarte es acerca de la flexibilidad. Sabemos que es un poco complicada en el autismo. ¿Cómo podemos fomentarla y enseñarla? Uy, va, que me doy. Pues mira, hay muchísimas estrategias y de hecho, bueno, cuando hago formaciones o uno de los cursos online que tengo que más gusta a todo el mundo es de estrategias de flexibilidad en el autismo. Pues mira, por de pronto, desde que nuestros niños son muy chiquititos, la estrategia primera de todas es que para el objetivo que tengamos variemos los materiales, variemos los juegos, variemos las personas, los lugares y los momentos del día. Un ejemplo, antes os he dicho que, bueno, pues que nuestro objetivo lógicamente no va a ser inicial que nuestro hijo se desvista, sino que aprenda pues a quitarse un calcetín. Entonces, bueno, nuestro objetivo es ese. ¿Qué vamos a hacer? Dedicarle tiempo al calcetín. Poner el calcetín en un bote para que el niño aprenda este movimiento. Poner el calcetín en mi pie para que el niño de mi pie lo quite. Poner el calcetín en su pie para que lo quite. El calcetín puede ser rojo, puede ser de rayas, puede ser largo, corto. El calcetín se lo puede quitar con el papá, con la abuelita, con su primo. El calcetín se lo puede quitar en el dormitorio, en el cuarto de baño, o cuando se va a la piscina, si va. El calcetín se lo puede quitar por la mañana, por la tarde. Quiero decir con esto que, sobre todo en los comienzos, cualquier objetivo, insisto, dedicarle mucho tiempo, aunque ya sepa, porque esto va a favorecer flexibilidad. Insisto, cambiar el material, las estrategias, las personas, los lugares y los momentos de día. ¿Qué más nos va a ayudar en la flexibilidad en los comienzos? Saber que tenemos 3 canales principales de aprendizaje. Tenemos el canal visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, por eso es el objetivo también de mi libro, Manitas Exploradoras y Activas. Cualquier actividad y juego que hagamos que lleve implícito estos 3 canales. Y el hecho de usar las manos y tenerlas entretenidas nos va a ayudar. Importante va a ser también en los comienzos utilizar objetos o materiales que nos den muchísimas posibilidades. Por ejemplo, cualquier cosa de juego de construcción, no sé, desde legos o bloques. Con 5 legos podemos hacer cosas distintas o cosas que nos permitan crear, pues no sé, la pared, el suelo y pinceles y pinturas. Todo esto lo mismo nos va a permitir también muchas posibilidades, o las masas sensoriales o la plastilina. Como veis, generalizar, que está muy relacionado con la primera estrategia que he dicho, es decir, muchos niños autistas, sobre todo si hay una gran rigidez y han entendido que pelota es esta cosa roja que han visto en una, no sé, en la praxis, en la mesa con no sé quién, salen de ahí y ya ven otra pelota azul en otro sitio y no saben que eso es pelota. Entonces, desde los comienzos, generalizar también con pelota es pelota esta, pero esta y esta y esta y esta y esta, y en fotos y en pictogramas para que tengan una generalización de ese objeto. El sentido del humor, reírnos mucho, ir metiendo pequeñas incertidumbres en el día a día. Venga, vamos a comer un helado. Uy, probablemente la heladería ya esté cerrada. Bueno, pues entonces vamos a la gasolinera que siempre está abierta. Ir también reconociendo errores. Hoy la mamá se ha vuelto a equivocar. Ay, cómo me equivoco. No pasa nada. Bueno, sí, me equivoco, me he enfadado un poquito, o como si he perdido, me enfado un poquito, pero bueno, vamos a seguir. O sea, todo este tipo de cosas nos van a ir ayudando. Hay muchas más, Pero bueno, creo que os he dado unas importantes e iniciales que vais a tener todos en cuenta. Así es. Ya nos quedan 2 minutos de programa, pero quisiera hacerte la última pregunta. ¿Qué recomendaciones nos das a los padres con respecto a la inclusión escolar en los chicos con autismo? Yo es que soy partidaria de la convivencia. Es decir, yo creo que todos los niños
deben crecer y tienen que aprender juntos. Y si los niños desde chiquititos crecen en el concepto de que todos somos diferentes, igual de valiosos, vamos a crear ya no una sociedad inclusiva, porque hablar de inclusión significa que hay exclusión. Vamos a lograr una sociedad en convivencia. Entonces creo que es muy importante el cambio de mentalidad, el cambio de paradigma, empezando por los propios padres, porque a veces los propios padres somos los menos conviventes, existiría convivencia, los menos inclusivos del mundo, es como mi hijo, ¿no? Entonces, tener la mente mucho más abierta a la neurodiversidad, todos somos, como he dicho, diferentes, entonces yo soy partidaria de eso. De que los niños puedan crecer y aprender juntos. Lógicamente, los cambios estructurales tienen que ser enormes en todas las escuelas y hoy por hoy, bueno, pues sabemos que no está todo tan preparado como tiene que ser, que muchas veces faltan medios, faltan recursos, falta voluntad. Y bueno, pues la decisión que pueda tomar cualquier familia en este sentido va a ser siempre la más adecuada. Pero si a mí me preguntan, como ya he comentado, soy partidaria de la convivencia desde chiquititos de los niños que van creciendo y aprendiendo juntos. Gracias, Anabel. Hemos llegado al final del programa. Te agradezco bastante. Has compartido con nosotros tus conocimientos, experiencias y por haber aceptado la invitación al programa. Bueno, pues por mi parte encantadísima y lo que he dicho, es decir, llevo más de 15 años compartiendo de forma gratuita toda la estimulación que hemos seguido con Eric, más juegos, actividades, materiales de descarga gratuita y vídeos en mi blog El Sonido de la Hierba al Crecer. Bueno, tiene más de 60 millones de seguidores, es una maravilla porque está todo ahí. Me podéis seguir también en el canal de YouTube, en Instagram y en Facebook. Y si a alguno pues, le apetece formarse conmigo, ofrezco formación tanto presencial como online de absoluta calidad, paso a paso, súper práctica y además acompañando a cualquier consulta y a cualquier familia. O sea que en ese sentido estamos todos en muy buenas manos. Listo, Anabel. Muchas gracias. Bueno, los programas lo puede hacer a través de nuestras redes sociales y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.